Varias semanas, la ayuda del Espíritu Santo en la importante y solemne obligación de nuestra mortificación del pecado, me ha parecido también oportuno y necesario profundizar en otra de las obras que realiza el Espíritu de Dios, concretamente en la oración. Hoy, en el tiempo de la adoración y la predicación de la palabra, acabaremos el tema acerca de cómo nos ayuda el Espíritu Santo a mortificar el viejo hombre que aún mora en nosotros, que está en nosotros. Y estos son diferentes aspectos de esta inmensa obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en este mundo y sobre todo en su iglesia. Vamos a entrar hoy en otro campo que se nos habla en las Escrituras, la oración. Nuestras oraciones y cómo el Espíritu Santo interviene en ellas. Es un tema muy importante. Luego, más adelante, si Dios lo permite, vamos también a profundizar en otra de las obras del Espíritu Santo, que cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la seguridad de nuestra salvación. Pero bueno, esto es un tema que nos va a llevar varios sermones acerca de la oración. Vamos entonces a hablar de este tema importante que a todos nosotros, a todos los creyentes, nos debe de concernir y que todos tenemos que estar involucrados día tras día. Y debemos tener muy en cuenta semana tras semana, particularmente en nuestra familia y en la iglesia. La oración, nuestras oraciones. Estamos hablando de algo que es esencial, algo que es vital en la vida del creyente, la oración. Estamos hablando de un medio importante que Dios nos ha dado y es de las manifestaciones primeras en la nueva vida de un hombre cuando Dios lo alcanza por medio del Evangelio. Lo regenera, le da nueva vida. ¿Y cómo se manifiesta esa nueva vida en ese hombre? Ora, va a orar, se manifiesta orando. La oración entonces viene a ser esa manera de comunicar, de tener comunión nuestra alma con Dios. Y así iniciamos una relación con Dios. Esta alma ahora reconciliada puede, quiere y tiene la necesidad de tratar con Dios. El alma reconciliada con Cristo y por Cristo vuelve a Dios su Padre. Después de haber estado vagando y vagando por numerosos sitios, ahora vuelve a Dios su Padre. ¿Y qué cosa más importante, hermanos y amigos, cuando un hombre empieza a orar a Dios? Ese es el vehículo, la oración es el vehículo para llevar a Dios lo que Dios quiere que le llevemos. Pero también es el medio para coger de Dios todo lo que va preparando para nosotros o tiene para nosotros. La oración. A través de este vehículo le podemos expresar a Dios nuestra gratitud. Le damos la adoración que Él requiere de nosotros. Expresamos a Dios nuestra devoción porque así Él lo desea. Pero también nosotros a través de la oración buscamos lo que Él nos da. No solamente lo que nosotros le damos a Dios, sino lo que Dios nos tiene que dar, lo tenemos que buscar a través de la oración. Si no, Dios no nos va a dar nada. Si no pedimos, no nos va a dar nada. Buscamos la guía que Él ha prometido darnos. Vamos a buscar una escritura que está en Isaías 42, 16. Isaías 42, 16. Damos la bienvenida a la familia González. Isaías 42, 16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no han conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y esto es lo que conoce. Es lo que sabe esta alma que ha sido reconciliada con Dios. Y va hacia Dios a recibir esto, porque ve a Dios así, de esta manera. Ahora conoce a Dios así. Dice, como acabamos de leer, guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Y la promesa que Dios da a todos nosotros, en una vida que no sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos qué decisión tomar. Y ahí está la oración. La oración para buscar de Dios las señales, las indicaciones por donde debemos ir hoy y mañana o afrontar ese problema.
Pero es que por ahí también buscamos nosotros, por medio de este vehículo que es la oración, también buscamos el perdón de nuestros pecados. Lo buscamos a través de la oración. Le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Y Dios oye las oraciones. Dios empieza a oír y a escuchar nuestras oraciones. Así que todo eso entonces tiene una importancia esencial para nuestra vida espiritual. Tiene una importancia esencial para la salvación, para la santificación, para acabar la obra que Dios quiere hacer en nosotros y concluir nuestra vida aquí en este mundo. La oración. En Santiago capítulo 5, versículo 16, el apóstol al final del versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz. La palabra eficaz. Fíjese qué palabra pone Santiago. Es un medio eficaz. Y además es poderoso. Dice el versículo que puede mucho. De mucha fuerza. La oración tiene mucha fuerza, pero ¿en qué sentido tiene mucha fuerza la oración del justo? Pues que para el fin por la que la oración nos ha sido dada. ¿Para qué nos ha sido dada la oración? Pues primeramente la oración no es solamente uno de nuestros deberes, sino es también vital para la vida, para el poder de la nueva vida en nosotros. Es vital, es eficaz, nos dice el apóstol, puede mucho para que esa nueva vida se manifieste en la iglesia. Pero es también eficaz y puede mucho en este mundo. En lugar de la oración de los santos en este mundo, en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, en las personas que tenemos alrededor. Para eso Dios nos ha dado la oración. Un medio a través del cual Él va a hacer algo importante, necesario, enorme en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en el mundo. Así que hay mucho en juego, hermanos, en cuanto a la oración. Hay mucho en juego en cuanto a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso nos encontramos, por un lado, que Dios prescribe, nos manda la oración. Y tenemos pasajes en donde se nos dice cómo tenemos que cuidar y dedicarnos a la oración. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, en verbo imperativo, que nos lo deja claro el apóstol Pablo, dice: orad sin cesar. Orad. Es un verbo imperativo. Es un mandamiento. El Señor nos prescribe este mandamiento. Que siempre estemos en comunicación con Dios. A veces será hablada la oración, pero a veces será pensada cuando no podemos darnos exclusivamente a la oración por las circunstancias alrededor nuestra o donde estemos. Y será una oración pensada. Pero eso sí, orad sin cesar. Orad siempre como estar de la mano del Señor. Imagínate si estuvieras andando con el Señor agarrado de su mano, como hace un niño pequeño con su madre, cuando anda por la calle. Esa es la idea. O lo que decía también nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba con sus discípulos acerca de la oración, en Lucas 18:1, para resaltar este mandamiento, la importancia. También le refirió Jesús una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, no desmayar. Dios nos manda. Nos manda. Pero no solamente Dios nos manda. Dios nos ha prescrito la oración como un medio eficaz que puede mucho, por todo lo que está en juego en nuestra vida espiritual. Y es por esa razón que Él nos da su Santo Espíritu, para garantizar esa oración, para que esa oración pueda mucho, sea eficaz. No solamente Él nos manda, esto es lo que tienes que hacer, no, sino que la oración ocupe ese lugar importante en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Debe ser nuestra lucha, y para garantizar eso, ahí está el Espíritu de Dios, que nos ha sido dado precisamente para esto. Vayamos al profeta Oseas, creo que está después de Daniel.
Oseas capítulo 7. Hay unos textos donde le decía Dios por medio del profeta a su pueblo, y es muy importante, vamos a considerar también en este tiempo este versículo y algunos más. Dice en el capítulo 7, versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y no clamaron a mí. Con lo eficaz que es la oración, con todo lo que puede la oración, con todo lo que hace la oración, les decía Dios por el profeta, y no clamaron a mí. Y no clamaron a mí. Y fíjense, con su corazón, como debían de hacerlo. Al final del libro, en el capítulo 14, versículo 2, decía el profeta al pueblo, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad. Aquí los está animando para que no les pase lo mismo, para que vayan a Él, para que vayan con las oraciones adecuadas, las oraciones que Dios quiere, con esas oraciones que Dios escucha, con esas oraciones que a Dios le agrada por todo lo que hay en juego. Por eso entonces se nos da el Espíritu de Dios para que nos ayude, para que el Espíritu Santo nos ayude a orar, para que tal cosa pueda estar en nosotros, para que nosotros podamos orar a Dios como Él quiere que nosotros oremos, para que esa oración pueda ser eficaz, para que pueda mucho. Por eso se nos da el Espíritu de Dios. Hay como un ingrediente esencial, hay un ingrediente interior para nuestras oraciones, porque no es decir cosas, no es solamente decir cosas en la oración. No clamaron a mí con su corazón, con su corazón. No es solamente clamar a mí, sino con su corazón. Es clamar. ¿Clamar cómo? ¿De qué forma? Esa es la ayuda del Espíritu Santo, la que se nos hace tan imprescindible para todo, pero ahora en este tema, en nuestras oraciones. Porque puede haber una conciencia de nuestro deber. Tenemos que orar. Una conciencia de nuestro deber a la luz de lo que se nos manda en la palabra de Dios. Lo sabemos, es un mandamiento. Tenemos que orar. Puede haber también una conciencia de necesidad. Una necesidad sentida para buscar a Dios. Esa necesidad nos impulsa a orar, porque estamos necesitados y oramos. Pero el Espíritu Santo debe estar ahí. El Espíritu de Dios tiene que estar ahí para estar haciendo su obra en nuestro interior y que pueda esa oración llegar a Dios. Es imprescindible que esté el Espíritu de Dios en nosotros. No solamente con la conciencia de nuestro deber o con una conciencia de nuestra necesidad. El Espíritu de Dios debe estar en nosotros. Esas son las oraciones que Dios recibe. Las oraciones movidas por su Espíritu. Por eso leemos en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. Es decir, que tiene que estar patente el Espíritu, nuestro gran tema, la obra del Espíritu. Dios nos ha enseñado la gran obra que hace el Espíritu, y entonces este es un rinconcito de su obra, y no poco importante, es ayudarnos en la oración. Porque debemos en todo tiempo estar orando con toda oración y súplica. Oración y súplica, como hemos leído ahora en Efesios 6, que son formas diferentes de oraciones, como suplicar, orar, pedir, clamar, en el Espíritu. En el Espíritu. De ahí la ayuda que necesitamos de parte del Espíritu de Dios, para poder llevar las oraciones como Dios las recibe, como deben hacerse a la hora de hablar con Dios.
Muchas veces nosotros les tenemos que decir a nuestros hijos, mira, así no se habla a tu madre. Así a tu madre no la vas a hablar, ¿eh? Y se lo tenemos que decir. Tú tienes que pedir las cosas así y así, porque si las pides de esa forma, no te vamos a hacer caso. Hay una forma de hablar. O alguna vez le tenemos que decir a algún compañero, mira, así no se habla del jefe. No hables así del jefe. Hay una forma de hablar, una manera de dirigirse a las personas, para que nos escuchen, para que nos atiendan, porque si tú vas hablando así de esa manera, no te van a escuchar. Pues con Dios pasa lo mismo. Con Dios pasa igual. Nosotros lo vemos claramente en los niños y a veces lo dejamos pasar por alto. Y no, así no se puede hablar a tu madre. Porque el respeto empieza a manifestarse en la forma de pedir las cosas. Pues con Dios pasa eso también. Entonces lo tenemos que tener en cuenta y por eso la ayuda del Espíritu de Dios. Y uno de los textos, bueno, hay dos de ellos que nos hablan acerca de esto. Vayamos a Romanos 8:26 un momento. Romanos 8:26, es un texto muy conocido. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros asumimos que conocemos bien cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras lagunas. Quizá las personas que andan en el pecado, pensamos nosotros que viven en el pecado, carecen de una idea adecuada de sus verdaderas necesidades. Pero nosotros sí sabemos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Sabemos orar, porque nosotros vemos, porque nosotros sentimos, nosotros conocemos, porque nosotros experimentamos, vemos nuestras necesidades, vemos nuestras carencias, nosotros sí. Los que están en la oscuridad ni siquiera oran porque no ven. Sin embargo, el apóstol parte de otra premisa, tal como hemos leído. Dice el apóstol, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No lo sabemos. Y nosotros asumimos normalmente que sí sabemos cuáles son nuestras necesidades y nuestras carencias. Y aquí hay un todo apóstol que había ido hasta el tercer cielo, que había recibido revelaciones que ningún hombre ha recibido, directas de Cristo mismo. Y él no sabía cómo pedir como conviene, cómo debe pedirse. Todos sabemos el Padre Nuestro. Ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y ahí están las peticiones del Padre Nuestro. Pero una cosa es tener esto en la mente y otra cosa es tener eso en el corazón. Una cosa es recitar eso con tu mente y otra cosa es ir con eso delante de Dios como conviene. ¿Entienden la idea? ¿Cómo hemos de pedir como conviene pedirlo? Convenir, como conviene, como es adecuado, como es que a Dios le agrada. ¿Cómo tienes que hablar a tu madre? Pues no puedes hablar así a tu madre. Tú tienes que hablar así y así, así es como se habla, así es como conviene, como es adecuado, como es correcto. Pues ahí se nos habla que el Espíritu intercede por nosotros. Lo menciona en el versículo 26 de nuestro texto y en el versículo 27 de Romanos 8. ¿Cómo intercede por nosotros el Espíritu? Debemos entender esto adecuadamente también, porque no es que Él ore en nosotros por nosotros, no es que el Espíritu Santo esté orando Él por nosotros. Esa es la función única que hace el Señor Jesucristo ahora mismo. Una de las cosas importantes que está haciendo ahora nuestro Señor, habiendo efectuado nuestra redención, ahora intercede por nosotros, como nos dice
el autor en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar, hablando de Cristo, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Dios el Hijo está intercediendo, está orando, está presentando súplicas y ruegos a Dios a favor nuestro. ¿El Espíritu Santo también se pone a orar delante de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿El Espíritu Santo se pone a orar también por nosotros? No parece que debamos entenderlo así. Porque esto solamente es una función que hace el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote. Sino que la intercesión que hace el Espíritu en nosotros es como Él obra normalmente en nosotros. Y eso ya lo hemos estado viendo en la mortificación del pecado. No saltándose nuestras facultades y haciéndolo Él por nosotros, sino haciéndolo Él a través de nosotros. Es una responsabilidad nuestra. Es como la fe. La fe es una obra del Espíritu, porque es un don del Espíritu. El arrepentimiento es producido por el Espíritu, pero no es que lo produzca Él aparte de nosotros. No es que Él se arrepienta por nosotros, sino que Él faculta nuestra alma para que podamos arrepentirnos. Faculta nuestra alma para que nosotros podamos tener fe y abrazar aquello y abrazar a Cristo para nuestra salvación. Faculta nuestra alma para que nosotros podamos interceder, para que podamos orar. Habilita nuestro entendimiento. Habilita nuestra alma para que nosotros oremos como conviene. Como conviene. Es como decía Hebreos 13:21. Este es clave, lo detalla a la perfección. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros. O sea, la hacemos nosotros, pero es Él quien la hace en nosotros. Es difícil, ¿eh? Es difícil escudriñar. Es difícil. Y seguir el rastro del Espíritu Santo en nosotros, su obra. ¿Quién sabe ver y discernir las obras del Espíritu? Es como nos decía Cristo en el Evangelio de Juan. Es como el viento. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero sí oyes su sonido. Pues así la obra del Espíritu. Tú no estás, mira allá, está actuando aquí y allí y aquí. No, pero tú ves el fruto del Espíritu. Así que cuando dice en este texto, intercediendo por nosotros, debemos entenderlo así, porque la obra de intercesión es dada únicamente a Jesucristo. Y el Espíritu Santo es dado a nosotros para que Él obre en nosotros para hacer esta adoración, como conviene, como Dios la recibe, como Dios quiere. Por otro lado, no demos por sentado que cualquier forma de pedir es válida. O sea, que cualquier forma de pedir es como conviene. Tenemos que considerar esto, no es hablar por hablar. No es llegar a la oración y decir lo que me salga en el momento. Hacer una lista de peticiones. Improvisar. No, sino como conviene. Como conviene. Como es propio que se haga tal cosa. Recordemos la negativa también de Dios a algunas oraciones que se nos reflejan en la Biblia. Que Dios dice, no, no. Porque no estamos pidiendo como conviene. ¿Recuerdan Santiago capítulo 4, versículo 3? Nos dice el apóstol, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís mal, como no conviene. Ustedes están pidiendo como no conviene, dice el apóstol. Entonces por eso no reciben.
Pedían para gastar, estos hermanos, pedían para gastar en sus deleites y a lo mejor ellos ni lo sabían. Ellos estaban tan centrados en esos deleites suyos, lo veían como tan importantes, tan necesarios para su vida, estaban tan enfocados, esa es mi necesidad. Y Dios le dice, no, pides mal, no. Y Dios no responde. ¿Recuerdan ustedes al escriba que acompañaba a Jeremías? Aquel hombre llamado Baruc. Bueno, Baruc era un escribiente que acompañó a Jeremías cuando estuvo preso Jeremías. Él también estuvo preso junto con él en la cisterna. Bueno, en ese tiempo, donde sí Jeremías estuvo en la cisterna. Él pedía en un tiempo que las cosas estaban muy difíciles. Un tiempo de crisis en donde las cosas estaban muy serias en Jerusalén. Venía el juicio de Dios sobre esa ciudad. Venía el Nabucodonosor con los caldeos y el Señor había dado serias amenazas al pueblo, que estaban a punto de cumplirse ya. Y en esa difícil crisis, esto le afectó mucho a este hombre, a Baruc. Él estaba pidiendo a Dios y Dios le dijo, no, no. Vayamos a Jeremías 45, versículos 2 y 3. Jeremías 45, versículos 2 y 3, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Y el Señor le dice al profeta Jeremías, así le dirás a Baruc, a él que ha estado pidiendo, que ha estado gimiendo en todo su dolor y buscando. Así le dirás, versículo 4, así ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, le está diciendo el Señor. Este hombre estaba pidiendo mal, tenía necesidades, estaba afligido, estaba fatigado por todo lo que estaba pasando en su ciudad. Y le respondió, ¿y tú estás buscando esto? Miren lo que dice el versículo 5. Es como que el Señor le está diciendo, no busques esto, no lo busques, Baruc, porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Era un hombre que temía a Dios, era un hombre recto, estaba sufriendo por causa del Señor, que estaba andando bien delante de Dios, pero sus oraciones estaban equivocadas. Equivocadas. Y Dios le concedió que no muriera. He aquí tu vida te doy por botín. Pero eso que tú buscas, no te lo voy a dar, Baruc. No te lo voy a dar. No es tiempo de buscar eso ahora. Mira lo que estoy haciendo aquí, le dijo Dios a este hombre. Mira lo que estoy haciendo en la ciudad. Y lo que voy a hacer. Él no estaba pidiendo como conviene, este hombre. Por eso necesitamos, hermanos, la ayuda del Espíritu. ¿Recuerdan el caso bien conocido de Pablo, el apóstol Pablo? Cuando él estaba pidiendo porque le fuera quitado el aguijón que tenía. ¿Qué le dijo Dios a esta petición? Pablo, no pidas eso. No pidas eso. El apóstol veía una gran necesidad en ello. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces había rogado Pablo. Señor, quita de mí. Yo veo esta gran necesidad. Yo siento esta necesidad. Quita de mí esto. Y en el versículo 9
Él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, no pidas eso. No sigas pidiéndome eso. Bástate mi gracia. Por eso Pablo sigue escribiendo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Claro, él lo entendió ya. Cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, en el versículo 7, él lo entendió. Para que las grandezas de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es decir, Pablo tenía en mente una necesidad y pedía por esa necesidad, que él creía que era importante, que era su necesidad. Pero Dios tenía en mente una necesidad mayor. El Señor sabía que Pablo tenía una necesidad mayor, que Pablo no era consciente de esa necesidad. ¿Qué necesidad mayor era esa que tenía Pablo? Que él llegara a exaltarse en sobremanera en virtud de las revelaciones que tenía. Y eso hubiera sido un gran problema. Eso hubiera sido un terrible problema para Pablo y para las iglesias. Que Pablo se llenara de orgullo, se exaltase en sí mismo por las revelaciones que había tenido, que ningún hombre las había tenido. Pero Pablo no veía eso. Él veía que el problema era ¿cuál? El aguijón. El aguijón. Y Dios veía que para evitarle ese gran problema, él tenía que estar siempre bajo esa necesidad del aguijón. Esa era la forma de solucionar lo otro. El aguijón. La necesidad menor, la necesidad mayor. La necesidad mayor le llevaba a tener esa necesidad menor, el aguijón. Pero él solo veía la menor y quería que se le quitara esta, y Dios le dijo, no, quédate con esa porque hay una necesidad mayor, Pablo, mayor. Y así nosotros, hermanos, podemos estar pidiendo por la necesidad menor, que Dios sabe que eso tiene que estar ahí. Y nosotros estamos pidiendo por la necesidad menor. Y empezamos a pensar de Dios. Como no nos responde o no nos da lo que nosotros queremos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, es que Dios no me tiene en cuenta, es que Dios es así, Dios es que es de esta manera. Pero no, lo que pasa es que tú no sabes cuál es tu verdadera necesidad. Y estás orando equivocadamente. No estás orando como conviene. De ahí la ayuda del Espíritu Santo que necesitamos, para orar como conviene, porque si no, no lo vamos a recibir. Si yo pido que el Señor me quite el aguijón, o Pablo pedía que le quitara el aguijón, el Señor no lo escuchaba, porque ese aguijón era bueno para él. Y él R que R, 3 veces, pidiéndole al Señor, quítame el aguijón. Como los hijos, que le dicen a sus padres, tú no me quieres, porque el padre le quita ciertos beneficios o le aplica ciertas restricciones. Entonces, ¿qué dicen los hijos? Tú no me amas, tú no me quieres mi bien, tú no buscas mi bien, porque no me das eso que es importante para mí. Y no saben cuáles son sus verdaderas necesidades. Ignora los verdaderos peligros que el padre sabe, y por eso el padre le tiene que decir a su hijo, no, esto no. Y no te lo doy. Y es por el bien de ellos. Pero ellos no lo ven. El joven cree que la necesidad menor es la gran necesidad que tiene. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos ayude. Pablo no sabía pedir bien. No sabía pedir como conviene. Y era un todo apóstol. ¿En qué campo necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu? ¿En qué campos? A lo mejor cuando estaba escribiendo la carta a los romanos estaba pensando él en el aguijón, pues eso sucedió quizás años atrás de escribir la carta, y estaba escribiendo, ¿cómo me empeñé
Vinieron sus recuerdos. ¿Cómo me empeñé yo con esto? Pidiendo al Señor que me quitara el aguijón. ¿Cómo me afané yo con estas ideas pidiendo esto y pidiendo esto al Señor? ¿Y qué sabía yo? ¿Y qué sabía yo? Pensaría Pablo cuando estaba escribiendo. ¿Qué sabía yo sobre eso? ¿Qué era lo mejor? ¿Qué es lo que hemos de pedir, lo que conviene? Que el Espíritu de Dios nos ayude. Por un lado están las carencias y necesidades temporales que tenemos. ¿Conocemos, hermanos, en verdad ahí cuáles son nuestras verdaderas necesidades para pedir de acuerdo a la mente de Dios como debe de pedirse? En nuestras aflicciones, en nuestros problemas, las cosas del día a día, en nuestra salud, los asuntos del trabajo. ¿Nosotros sabemos pedir como conviene? Según la mente de Dios. Pues hermanos, para esto se requiere sabiduría. Sabiduría. Para saber pedir. ¿Cuántas veces podemos estar empeñados ahí pidiendo alguna cosa al Señor? ¿Y si estamos esperando suplir esa necesidad de una forma errada? ¿Y si le estamos pidiendo al Señor que supla una necesidad y le estamos pidiendo mal? ¿O que nos quite el aguijón? Miren lo que dice Eclesiastés, capítulo 6, versículo 12, en referencia a estas cosas terrenales, nuestras cosas terrenales, nuestras necesidades habituales. Dice en el versículo 12 de Eclesiastés 6, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Pero bueno, con la primera pregunta nos quedamos. ¿Quién sabe cuál es el bien en la vida? ¿Quién sabe cuál es el bien en la vida? Como Pablo, yo necesito esto. Y el Señor, no, tú necesitas esto otro. Yo sé lo que necesito, decía Pablo. O tú, yo necesito esto. ¿Crees que lo que tú sientes es lo que necesitas? Eso es lo que tú crees. Lo que tú sientes es lo que necesitas. Baruch pensaba así, estaba equivocado. Pablo también en ciertas ocasiones estaba equivocado a la forma de pedir. Job, ¿se acuerdan de Job? Cuando estaba en medio de aquella gran aflicción, que decía, es que Dios, es que no entiendo por qué me mete en esta situación, en donde estoy metido. Ahí estaba Job, ahí quejándose él en sus aflicciones, delante del Señor y delante de sus amigos. Y al final tuvo que decir, en Job 42:3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job llegó en su entendimiento, pero ¿qué he estado pidiendo yo? ¿Qué he estado buscando yo? No sabía pedir y estaba en medio de una gran necesidad. Incluso llegó a desear que es morirse o a ver que su madre le hubiera abortado. Y al final tuvo que decir, pongo mi mano en mi boca y guardo silencio. Pongo mi mano en mi boca. Hermanos, ¿y si lo que tenemos que pedir es paciencia? En vez de querer librarnos de esa necesidad temporal. ¿Lo has pensado? ¿Y si lo que tenemos que pedir es el poder de Dios para negarnos a nosotros mismos? ¿Y si lo que tenemos que pedir es un corazón agradecido en medio de la aflicción en la cual nos encontremos o en las circunstancias? ¿Y si lo que tenemos que pedir es eso? Eso es pedir como conviene. Para eso hace falta sabiduría. No quedarnos por encima de las circunstancias, sino ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que el Señor me demanda realmente? ¿Ven que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios? Para saber pedir como conviene.
Sí, tenemos nuestras necesidades y las planteamos delante de Dios. Vamos a Él con nuestras necesidades. Y hay una tendencia natural bajo estas presiones y aflicciones de sacar pues esas peticiones de nuestros corazones para pedir a Dios. ¿Recuerdan la petición de Pedro a Jesús? Un último ejemplo. Cuando le dijo que iba a Jerusalén, el Señor les dice, vamos para Jerusalén. Y ellos se quedaron ahí, a Jerusalén. Señor, no te conviene que hagas esto, le dijo Pedro, no te conviene. No te conviene que vayas a ese lugar. Pues sabían que habían tenido que salir de allí, porque lo querían matar a Cristo. Ten compasión de ti, de ninguna manera eso te acontezca. Fíjese la petición de Pedro. Y Jesús le dijo, Pedro, estás completamente equivocado. Completamente equivocado. Era algo natural para cuidar. Es la respuesta natural ante un peligro que se avecinaba. Pedro reaccionó de forma natural, como podemos reaccionar nosotros. Y estaba pidiendo sobre eso. Pero miren lo que le responde el Señor. Pedro, no estás pidiendo como conviene. Y Jesús fue mucho más radical en su respuesta que yo aquí. Le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Ahí fue radical. Pero bueno, esta es la idea que quiero que se queden. Pedro totalmente equivocado en lo que pedía. Totalmente. Y tenemos la tendencia natural. Respondemos de forma natural ante las necesidades, ante las adversidades. Conocer en verdad nuestras carencias, hemos de saberlas. Y que el Espíritu de Dios nos ayude a ello. Pero también hay otra área, ya para acabar, en la que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Consideren las promesas de Dios. Las promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida. Promesas de Dios que son el objeto de nuestra adoración. Promesas que Dios ha prometido a su pueblo para tener el bien que necesitamos. Como también necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios que nos recuerde, que traiga a nuestro corazón estas promesas para pedir conforme a ellas a nuestro Dios. También para recibir las promesas necesitamos pedir como conviene. Las cosas que Dios ha revelado son para nosotros, dice la Escritura. Entonces el Espíritu de Dios trae a nuestras mentes y corazones esa promesa. Prepara nuestro entendimiento. Fíjese la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir la promesa de Dios. El Espíritu Santo prepara nuestro entendimiento, prepara nuestra alma a través de esa promesa. La grandeza de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios para hablar a Dios como conviene y pedir que se cumpla esa promesa. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos habilita en nuestro entendimiento, en nuestra alma. Que atienda nuestra necesidad en base a esas promesas. Que podamos manejar adecuadamente las promesas de Dios, trayendo a nuestro entendimiento cómo es Dios. Para que nosotros podamos recibir cómo es Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y podamos también ver la veracidad, la grandeza y el peso de una promesa así. Y nosotros podamos orar conforme a las promesas de Dios, de lo que Dios ha prometido. Así que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para ir en nuestras oraciones a Dios como conviene y pedirle según sus promesas, lo que Él nos ha prometido. Hermanos, concluyendo, hay cosas importantes asociadas a la oración y el Espíritu de Dios nos ha sido dado para ayudarnos en esto. Que podamos siempre tener en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Que esto esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Vivir así. Enséñanos a orar, Señor, como conviene. Porque Dios lo conoce todo. Dios lo puede todo. Dios en Cristo está por nosotros. No tenemos porque no pedimos. Y a veces cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. Y nos agarramos el berrinche. Derivamos en una rebelión contra Dios o en una incredulidad porque no recibimos, porque pedimos mal. Y nos rebelamos contra el Señor.
porque no sabemos pedir. Y nos encerramos en nosotros. Y el Señor con el tiempo nos dice, no era eso, no era que yo no te tenía en cuenta, no era eso, no, yo estaba tratando una cosa mayor que tú no veías. Ese aguijón, entendió Pablo, sí, ese aguijón era para que no me saltase, por eso el Señor me dio ese aguijón. Yo estoy ahora en una necesidad, decía Pablo, menor, y me gozo en mis aflicciones, en mis adversidades, sin seguir pidiendo que Dios me quite este problema. Bástate mi gracia, Pablo. Los tratos con nuestro Dios, con nuestro Padre, no sabemos ni eso. No sabemos. Tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo, cómo Dios trata con nosotros. No sabemos ni ir a Dios. Dios esto, Dios dame, Dios. Y le pedimos explicaciones cuando Dios no nos lo da. Y el Espíritu nos tiene que ayudar en nuestra debilidad. Y este versículo habla de nuestra debilidad. En Romanos 8. Y qué bueno, hermano, es vivir consciente de nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir, cómo conviene. No sabemos. Y Él nos ayuda. Y cuando somos débiles, entonces somos fuertes. El mundo es al contrario. Tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que ser autosuficiente. Tú tienes que pisar a tú tienes que crecer, tú tienes que avanzar. Pero en la Biblia no. La Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Bueno, hermanos, el próximo día meditaremos en otro texto que trata acerca de este tema. Estaremos mirando Zacarías capítulo 12, versículo 10. Es un texto que habla de la ayuda del Espíritu en nuestras oraciones. Que el Señor nos ayude y podamos retener esta palabra y podamos ver nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de sabiduría, de la obra del Espíritu Santo, para todo, pero sobre todo también para acercarnos con nuestras oraciones y súplicas a Dios, para que podamos recibir lo que Dios nos quiere dar, lo que realmente es nuestra necesidad. Pues no sé si tienen alguna pregunta, quisieran preguntar algo, o apuntar algo también a lo que se ha dicho. O sea que, así yo entendí bien, o sea que no es que el Espíritu Santo interceda, o sea, yo hago una oración y el Espíritu Santo la traduzca en lo que yo necesito, sino más bien es que Él me da sabiduría para que yo pida como conviene. Sí, ahí vas por ahí, sí. O sea, sí, porque Dios no necesita un traductor. Si Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que hay en nosotros. No necesita que el Espíritu Santo traduzca a Dios o le revele a Dios lo que nosotros decimos. Es como el Espíritu Santo nos ayuda, nos capacita, nos habilita para que nosotros podamos pedir a Dios como conviene, como Dios recibe las oraciones. Es nuestro ayudador, es nuestro guía, es el que nos ayuda. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿cómo pediremos? Para nosotros, como los hermanos que escribió Santiago. Claro. Para nuestros deleites, para nuestras necesidades solamente. Sí, va por ahí. O sea, nos ilumina. Nos ilumina. La mente en la hora que estamos orando. Claro, para ver realmente nuestra necesidad. Claro. Nos da el entendimiento. Claro. Sí, si no nos quedamos por encima y ya está. No. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, pues hermano, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Señor Dios y Padre nuestro, queremos alabarte y darte gracias. Gracias por esta maravillosa, inmensa obra del Espíritu Santo, que abarca toda nuestra vida espiritual, desde nuestro llamado por el Evangelio, desde la salvación, el perdón de nuestros pecados,
la fe y el arrepentimiento y también esta obra de la santificación. Padre, gracias te damos, Señor, ayúdanos a orar como conviene, a pedirte, a suplicarte, como es debido, como es adecuado, para que así podamos recibir todo el bien y todo lo que tú tienes preparado para tu pueblo. Perdónanos, Señor, cuando pedimos egoístamente, sin tener en cuenta, y nos enrabietamos y endurecemos nuestro corazón, Señor, a tus tratos personales con nosotros. Perdónanos, ayúdanos a depender del Espíritu Santo para todo esto. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.